Tras la conferencia de Rafael Martín sobre el tema de brujería en la Costa de Granada, hechicería en la Costa de Granada, la siguiente conferencia es la de Pablo Castilla Domínguez. Pablo es licenciado en Teología, sacerdote, capellán de la Capilla Real de Granada. Es un apasionado por Motril, por su historia, por su cultura y por sus tradiciones. Y ha publicado interesantes artículos de matiz histórico-religioso, tales como La iglesia que surgió de un paseo, 125 años del primer templo de la patrona de Torrenueva. Así lo juramos, votamos y prometemos, la revalidación del voto de la defensa de la Inmaculada por la ciudad de Motril en 1677, o el Cristo del Valle del Tembleque, una devoción manchega en el santuario de la patrona de Motril. La conferencia de hoy no va por otro tema y la va a hacer, pues ni más ni menos que uno de los personajes históricos contemporáneos más importantes de nuestra historia, de nuestro pasado, que es José Martínez de Roda, marqués de Vistabella, hijo predilecto de Motril. Tienes la palabra, Pablo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a todos los que habéis hecho presente, estáis haciendo realidad estas jornadas de historia de Motril y de la costa, y muchas gracias a todas y todas las presentes que habéis quedado para escuchar esta conferencia que, como ha presentado Manuel, versa sobre José Martínez de Roda, marqués de Vistabella, hijo predilecto de Motril. Una de las calles más céntricas y comerciales de nuestra ciudad es la que lleva por nombre Marqués de Vistabella. Sin embargo, si preguntamos por la persona que se encuentra detrás de ese nombre, lo más seguro es que pocos sean capaces de responder, de darnos la más mínima noticia sobre él. Pues bien, se trata del motrileño José Martínez de Roda, quien viviera a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, titulado Marqués de Vistabella en 1895 y nombrado hijo predilecto de Motril al año siguiente, en 1896. Esta última declaración, la de hijo predilecto de nuestra ciudad, le vino como corolario de una serie de ayudas que él brindó en nuestro pueblo durante sus últimos años de vida. Precisamente, a lo largo de esta breve conferencia, intentaremos aproximarnos a la persona de Martínez de Roda desde algunas de esas ayudas, dado que un estudio de la totalidad de las mismas sería prácticamente imposible, no por cuestiones de tiempo, sino por cuestiones de fuentes documentales. Por ello, acotamos esta exposición a 4 de esas ayudas. En primer lugar, la que viene causada por los desbordamientos del río Guadalfeo en 1892. En segundo lugar, las becas en el Colegio Politécnico. En tercer lugar, la redención del servicio militar de un motrileño, y finalmente el manto y la saya que ofrendó a la Virgen de la Cabeza. Dejamos fuera de la conferencia, aunque estará en el artículo escrito, una quinta ayuda, que es la beca que concede a un médico de Torrenueva para que progrese en su carrera castrense, en su carrera militar. Comencemos, por tanto, pero comencemos haciendo una pequeña aproximación biográfica del Marqués de Vistabella antes de entrar en estas 4 obras. José Martínez de Roda nació en Motril el 30 de octubre de 1855. Sus padres fueron José Martínez Mantecón y Cándida Roda Bonel y Orbe, quienes residían en la Plaza de la Cruz Verde,
en la casa conocida como Palacio Ventura. Primogénito de la familia, son pocos los datos que tenemos referidos a su infancia y juventud, más allá de aspectos generales, como la cómoda posición de la que disfrutaría su casa, dada la condición de político y hacendado de su padre. Precisamente, como decía, en esta diapositiva, en esta imagen, tenemos en la parte izquierda una fotografía de ese Palacio Ventura, que como bien saben ustedes, se encontraba en el lugar que ahora ocupa la Escuela de Artes y Oficios. Y en la fotografía de la derecha tenemos una foto de la familia precisamente en el patio de esa casa. José Martínez de Roda, posteriormente Marqués de Vistabella, es el segundo por la derecha. Se encuentra en medio de sus hermanos Tomás y Laura. En la parte izquierda de la foto vemos otros tres personajes, sentados sus padres, José y Cándida, y de pie su hermana Luisa. Tras cursar un año en el Instituto de Granada, fue enviado a Cataluña para realizar el resto de su segunda enseñanza, y no solo eso, sino también sus estudios universitarios, culminando su licenciatura en Derecho Civil y Canónico en la Universidad de Barcelona, en junio del 877. Contaba con 21 años. Finalizados esos estudios, debió de retornar a Motril, donde en un primer momento se dedicaría a los negocios familiares. De hecho, sabemos que formó parte de alguna comisión y subcomisión encargada de velar por los intereses del azúcar peninsular frente a los que provenían de ultramar, de Cuba. Pero sin duda su verdadera ocupación fue la política. Miembro del Partido Conservador, amigo de Antonio Cánovas del Castillo, presentó su candidatura al Congreso de Diputados en las elecciones generales de 1881 por Motril y en las de 1886 por Montalbán, en la provincia de Teruel. También lo hizo en las elecciones parciales para elegir un diputado a Cortes por Motril, del 83 y del 90. Todos esos comicios los perdió. Sin embargo, en las elecciones del 1 de febrero del 891, siendo el candidato conservador, sí que conseguiría el escaño de Motril, alzándose con la victoria respecto a sus adversarios, Emilio Díaz Moreu y Antonio Díaz Domínguez. También triunfaría su candidatura en las siguientes elecciones, la del 893. Pero un año más tarde, esa elección fue anulada, perdiendo su escaño en el Congreso. Ese acontecimiento marcaría su final en la Cámara Baja, pero no en las Cortes. El 29 de abril del 894 fue elegido senador por Granada y posteriormente sería senador por Tarragona en el 896, en el 898 y por último en el 99. A lo largo de estos años tuvieron lugar dos acontecimientos reseñables. El primero, la celebración de su matrimonio con Francisca Aparicio Mérida. Nacida en Guatemala en 1858. En 1874, esta mujer se casó con el general Justo Rufino Barrios, presidente de la República Guatemalteca entre 1873 y 1885, año en el que este hombre fallece. Viuda y heredera de una gran fortuna, este dato es importante, se trasladó con los hijos nacidos de ese matrimonio a Nueva York, donde en su residencia de la Quinta Avenida fueron comunes banquetes y bailes propios de la época. Viajaba periódicamente a Europa, siendo así como conoció a Martínez de Roda durante una fiesta en la Embajada de Austria en Madrid. Todos estos datos los conocemos gracias a la prensa de la época, que daba cuenta de todos estos acontecimientos sociales.
El matrimonio tuvo lugar en la residencia neoyorquina de Aparicio, el 21 de abril de 1892. Los padrinos de boda fueron la reina Isabel II y el presidente del Consejo de Ministros, Cánovas del Castillo. No pensemos que fueron a Nueva York a la boda, sino que fueron padrinos por poderes. La imagen de la izquierda es precisamente el registro matrimonial de Martínez de Roda y de Francisca Aparicio, tomado del Archivo Diocesano de Nueva York. Ahí es donde aparece la relación de todos estos personajes, así como que ofició el matrimonio el arzobispo de Nueva York. También para que nos hagamos una idea de la relevancia que tuvo allí en América este matrimonio, aparece un pequeño recorte de prensa de uno de los periódicos de Nueva York, sábado 12 de marzo de 1892, donde vemos un dibujo de los contrayentes bajo el título A Notable Wedding, una boda destacable. Tiene como subtítulo, no se lee bien ahí, pero se lo leo a ustedes, dice: la señora de Barrios y el señor Roda pronto unirán corazones, manos y millones. El segundo hecho destacable fue la concesión del título de Marqués de Vistabella. Se lo concede la reina regente María Cristina, en nombre de su hijo, el rey Alfonso XIII, y lo hizo por Real Decreto de 2 de julio de 1895. Tenemos ahí la referencia en la Gaceta de Madrid. Ya saben ustedes que la Gaceta de Madrid es el precursor del BOE, de nuestro Boletín Oficial del Estado. Pues en una de sus páginas de la edición del 8 de octubre recoge Real Decreto haciendo merced del título del reino con la denominación de Marqués de Vistabella a favor de don José Martínez de Roda para él, sus hijos y sucesores legítimos. Debemos señalar la trascendencia del primero de estos acontecimientos, la boda. A partir de ese enlace, Martínez de Roda se encarga de administrar el enorme patrimonio, de su esposa, lo cual posibilitaría todas las ayudas que brindó tanto a su ciudad natal como a otros lugares e instituciones, y que precisamente comienza a efectuar desde entonces. ¿Cómo sabemos eso? Gracias a una mención que el mismo Martínez de Roda hace en su testamento. Aquí tienen una imagen de parte de ese testamento hológrafo, ese testamento manuscrito que él mismo redacta. Esa es la letra del marqués. El anagrama que aparece arriba a la izquierda es un emblema personal, ¿no?, en ese papel timbrado. Y en medio de estas líneas podemos leer, como ahí dice y aparece destacado, todos los créditos hipotecarios, los valores y los saldos en cuenta proceden de dinero perteneciente a mi esposa, doña Francisco Aparicio y Mérida, cuya fortuna, por mutuo acuerdo, administro yo. Y en la siguiente página continúa en la misma idea recalcando: y que yo utilicé gracias a los medios de fortuna de mi mujer. Para probar esto, basta con que se vea la fecha del endose de ese resguardo, está hablando de un asunto del Senado, y los medios pecuniarios de que yo disponía en esa misma fecha, que eran bien escasos, por no decir ningunos. Desgraciadamente, la vida del marqués fue breve. El 18 de diciembre de 1899 falleció en San Sebastián, mientras viajaba en tren desde Madrid, donde acababa de jurar el cargo de senador por Tarragona. Iba hacia París, donde se encontraba su familia. Tenía 44 años. En las dos imágenes vemos en la izquierda una de las muchas esquelas que se publicaron en la prensa del momento, anunciando su fallecimiento, 18 de diciembre de 1899, y en la derecha vemos su tumba, el panteón familiar, en el cementerio de San Justo de Madrid.
En la foto no se distingue bien, vamos, el Panteón por fuera, arquitectónicamente vemos su sencillez, su, en cierto modo, brutalismo. Simplemente sobre la portada pone Vista Bella y nada más. Dentro está su tumba, la de su mujer y la de varios de los hijos de esta, porque ambos no tuvieron hijos en común. El marqués murió sin descendencia propia. 3 años antes de su fallecimiento, la ciudad de Motril lo honró con 2 homenajes. El primero, conceder su nombre a una de las calles más céntricas. De este modo, el 19 de septiembre de 1896, la calle Jurado Medina fue renombrada como Marqués de Vistabella. Tenemos en la fotografía una imagen del libro de actas capitulares, donde está la sesión de 19 de septiembre de 1896, custodiado en nuestro archivo municipal, donde se recoge eso, dar el nombre de Marqués de Vistabella a la calle que hoy se llama de Jurado Medina, interpretando de esta manera no solo los sentimientos de este vecindario y de la corporación, sino rindiendo además al ilustre hijo de esta ciudad un testimonio de gratitud. En la fotografía aparece la placa, la lápida que se colocó, que esa misma sesión se manda a colocar y que milagrosamente todavía hoy permanece en el edificio que hace esquina con la calle Milanesa, de una de las 2 casas antiguas que se conserva en esa calle, donde estaba, como bien dice Manuel, hasta hace unos años, el conocido negocio de los madrileños. Ese es el primero. Y el segundo de los homenajes que se le hace desde Motril tiene lugar el 10 de diciembre de ese mismo año, 1896, en el que se le declara hijo predilecto de Motril. En la sesión de ese día, el libro correspondiente propone a la corporación que se le declare hijo predilecto de esta noble y leal ciudad. Y como motivos, lo que vamos a, entre otras causas, lo que vamos a ver en esta conferencia a continuación en el tiempo que nos queda. La propuesta fue aprobada por unanimidad, mandándose que se remitiera copia literal de la sesión al marqués para que conociera la decisión tomada por sus paisanos. Días después se recibe en el ayuntamiento la respuesta en la que agradece el homenaje del ayuntamiento y de sus paisanos, calificándolo como noticia honrosa para él. Asimismo, insistía en la predisposición, por su parte, para cualquier ayuda que se pudiese necesitar de él. Decía, cuenten siempre con mis escasos medios para todo lo que se refiera al bienestar de esa ciudad, cuyos destinos y cuyos intereses son objeto de mi preocupación constante. Visto todo esto, adentrémonos en la primera de esas ayudas que mencionábamos al principio de estas palabras, las inundaciones del río Guadalfeo en 1892. El defensor de Granada, del 13 de septiembre, ¿no? Si para estas palabras como introducción, defensor de Granada del 13 de septiembre de ese año, se hacía eco de lo siguiente. Hace poco tiempo, la suscripción ha sido aumentada con un importante donativo del diputado a Cortes, señor Martínez Roda, que ha enviado 5.000 pesetas para la obra de desviación del río, siendo muy elogiada su conducta en Motril. Un año después de ser elegido diputado por Motril, una serie de acontecimientos propiciarían su primera contribución económica con su ciudad natal. El Guadalfeo, siguiendo su ciclo de inundaciones, desbordó su cauce natural para terminar invadiendo la vega de un modo catastrófico. Por la prensa sabemos que esas inundaciones comienzan, esas riadas comienzan el 20 de febrero de ese año, del 892. Ese día el río rompe su margen derecha, invadiendo la vega salobreñera, pero poco después se produjo otra ruptura cauce arriba, esta vez en el lateral motrileño. Las aguas, conquistando como nuevo cauce el camino de Motril hacia Salobreña, inundaron gran parte de la vega del primero,
arrastrando con fuerza todo cuanto invadían, hasta terminar desembocando, para que nos hagamos cuenta del desborde, hasta terminar desembocando en un punto próximo a El Varadero. A pesar de todo, bueno, aquí tenemos el boletín oficial de la provincia de Granada, se recoge una comunicación, un edicto del alcalde de Motril, donde aparecen detallados los límites del área dañada, bastante extensos, ¿no? Ahí aparece diciendo linda por Levante con la parte baja del camino de Motril al Varadero, o sea, por la carretera de la playa, el camino de Motril al Varadero, la parte de Levante, y parte de los pagos del Empedrado y Agua del Hospital, y laderos de regadío y secano de Panata y Pataura, por poniente con el río Guadalfeo, en el sitio comprendido desde Panata al pago de la isla, por el norte con las partes altas de los pagos del Agua del Hospital, Cenador, Puchilla, Cerro del Buey y Fuente de la Palma o Bates, y laderos de la Zapatera o Faril, y por su mediodía con el pago de la isla y el mar Mediterráneo. A pesar de todo, los trabajos de muchos jornaleros, eficazmente coordinados por Manuel Jiménez Caballero, alcalde de Motril, y dirigidos por el ingeniero José María Iturralde, consiguieron cerrar la brecha el 25 de febrero, pero poco duró la alegría porque al día siguiente volvieron las lluvias, incluso acompañadas de granizada, y las obras practicadas acabaron siendo destruidas. En ese segundo momento el temporal llega incluso a hacer peligrar el Varadero a causa de la nueva desembocadura del Guadalfeo. Provocó el avance del mar, siendo necesario desalojar muchas de sus casas a causa de las inundaciones y de los hundimientos. Finalmente, el 19 de marzo, tuvo lugar la última de las riadas con los mismos efectos devastadores. Un mes de temporal que sumió a Motril en una grave crisis. Mediavega primero arrasada y después anegada, con el consiguiente riesgo de paludismo. Cosechas perdidas, el camino a Salobreña desaparecido, la acequia dañada, dificultando el abastecimiento al casco urbano. Casas destruidas en el Varadero, desabastecimiento de los pueblos de la comarca y falta de trabajo tanto en el campo como en el mar. Las ayudas se hacían necesarias. A comienzo de marzo se recibe la primera de la Diputación Provincial, 1.500 pesetas. Posteriormente, mediado el mes, la reina regente envía 1.250 pesetas a Motril. Pero las ayudas verdaderamente importantes provinieron de dos comisiones formadas con el objetivo de paliar los daños provocados por las riadas. La primera fue organizada por el abogado motrileño Antonio Díaz Domínguez, residente en Granada, candidato a Cortes por Motril en el 891. El 13 de marzo publica en la prensa un artículo titulado Caridad para Motril, en el que, narrando las desgracias sufridas por Motril, Salobreña y el Muñécar, clama por el abandono que sufren y la necesidad que tienen de ayuda. Por eso convocaba en el Liceo Granadino a los que, siendo naturales de estos pueblos o teniendo en dichos puntos intereses de importancia, residen en la capital, para recaudar fondos con aquel objetivo por medio de una suscripción. El fruto de sus esfuerzos, 4.000 pesetas, de las cuales 2.000 se destinaron a Motril.